Esta semana llega a los cines Five Nights at Freddy's 2, la esperada secuela o continuación de Five Nights at Freddy's, y se masca la tragedia porque la película ha debutado en Rotten Tomatoes con un 15%. Sí es cierto que no siempre las críticas son las mejores aliadas de cara a ir a ver una película, porque muchas películas que son vapuleadas por la crítica son aclamadas por la audiencia y viceversa. ¿Es realmente uno de estos casos con Five Nights at Freddy's? Pues quédate porque en el vídeo te lo explico. Yo soy Camarraden y bienvenidos al Cine con Camarraden. Antes de hablar en la película, vamos a ponernos en contexto. Five Nights at Freddy's es una franquicia de videojuegos que vio la luz en el año 2013 y que se popularizó debido pues a que una gran cantidad de youtubers como el Rubius, Fernanfloo, Germán y un montón de gente más se dedicó a hacer contenido de este videojuego de terror. Era un videojuego, entre comillas, sencillo. Básicamente controlabas a un personaje que no se podía mover y la acción del juego transcurría en una misma estancia. Controlabas a un personaje cuya tarea era vigilar las cámaras de seguridad, evitar que lo atacasen los monstruos, en este caso animatrónicos, de la pizzería y conseguir aguantar el tiempo suficiente para pasar la noche. Una premisa sencilla pero que funcionó. Las secuelas del juego, debido a su éxito, no se hicieron esperar y creo que a día de hoy, no estoy seguro, pero hay mínimo 5 juegos de la saga principal, con más spin-off, más juegos nuevos, se ha expandido también a cómics, novelas, otros minijuegos, ha colaborado también con juegos como por ejemplo el Day by Daylight y ha sido una franquicia que se ha popularizado un montón. Y como todo lo que populariza, no podía esperar que hiciesen una película live action. La película vio la luz en octubre de 2023, creo que fue en Estados Unidos, y aquí en España creo que nos llegó como en diciembre de 2003 a finales de año, y fue una locura. Recuerdo noticias de gente robando los carteles, gente yendo disfrazada al cine, y obviamente Blumhouse no es tonta, vio que ahí tenía una gallina de huevos de oro y ya dejó el final abierto para una continuación. Una continuación que vio la luz 2 años más tarde y de la cual hablaremos ahora. Si bien es cierto que creo que en torno a esta película no ha habido tanto hype como con la primera, porque yo, que soy una persona que voy habitualmente al cine, creo que hasta hace un mes no he visto trailers ni noticias de la película, como que estaba como muy ahí abandonada, y yo pues la verdad que me sorprendió que de repente un día fui al cine, dropeó el trailer y dije, coño, si esto se estrena en nada. Así que creo que el hype en torno a la película no era tan alto como en la primera, lo cual ya te hacía esperar que a lo mejor la secuela no era tan buena. Obviamente no voy a hacer spoilers de la película, pero sí que voy a comentar un poco lo que me ha parecido. Si bien Five Nights at Freddy's, no siendo una adaptación perfecta del juego, lo cual a mí tampoco me molesta, porque creo que para una adaptación 1-1 pues ya tenemos el material original, y siempre me gusta que las adaptaciones, dentro de lo que cabe, aporten su granita de arena a la franquicia, creo que todo lo que funciona en la 1 falla en la segunda. Five Nights at Freddy's es una franquicia, una saga, que los juegos principales, los que todos conocimos, o por lo menos los que yo crecí cuando era un crío, transcurren en una misma localización. La gracia que tiene el juego es que tú no puedes salir de esa pizzería hasta que completes las, creo que eran 6 o 5 horas que dura tu turno, lo que hace que pues eso sea un agobio, esa sensación de estar encerrado, de no poder salir. Y si bien en la 1 hay muchas partes de la película que transcurren fuera de la pizzería, la gracia es que son un recurso para analizar la historia, pero siempre están constantemente volviendo a la pizzería, y la mayor parte y lo que es el grueso de la historia transcurre en la pizzería. ¿Qué pasa? En Five Nights at Freddy's 2 le quitas el factor pizzería. Si bien es cierto que hay un par de escenas que transcurren en la pizzería y que simplemente funcionan como un elemento nostálgico de que el fan de la saga vea cosas emblemáticas de la saga e identifique esto es lo que he jugado yo, más allá de eso sí es verdad que tiene como muy poco protagonismo lo que es el espacio, que era un poco la gracia de la franquicia, el que todo transcurriese en una misma localización. Si una película cuyo objetivo es hacerte parecer encerrado, el agobio de no poder salir, lo que haces es que la mayor parte de la trama se desarrolle en un lugar exterior, pues le quitas un poco esa tensión que genera en el espectador. Si sabes que en cualquier momento pueden salir y todo puede transcurrir fuera,
pues pierde un poco de impacto el estar ahí encerrado. Creo que adolece de lo mismo que pues todas las películas de monstruos. Y es que lo interesante o lo que realmente mola de la franquicia son los animatrónicos y el lore detrás de los animatrónicos. Y sufre el mismo efecto que pues, con Godzilla, con Predator, con King Kong. Y es que, obviamente, hacer una película de 2 horas sobre unos animatrónicos que no hablan puede ser infumable. Si bien creo que Predator con Badlands consiguió encontrar un término medio entre no hablar y que solo se centre en humanos, Metal Freddy's no lo logra. Y si bien es cierto que también son tramas interesantes, le quitas un poco el protagonismo a lo que realmente venimos a ver. Yo cuando voy a ver Godzilla vs. Kong, quiero que Godzilla efectivamente se pegue con Kong. No me interesa que hay un señor que va a investigar que hay un gorila primitivo de una raja. Me da igual. Yo quiero ver un mono pegándose con un lagarto gigante. Pues en Five Nights at Freddy's me pasa un poco lo mismo. Entiendo que hay que desarrollar una trama, un hilo argumental que, pues... La primera no me parece mala la trama. En la 2, sinceramente, sí. O sea, todo lo bueno que tenía la 1, pues en la 2 se ve que se los olvidaron, a pesar de que sea de Scott Cawthon también, el creador del juego. Pero creo que le dan demasiado peso a lo de los humanos. Entiendo que quieran relacionar a los personajes, darle desarrollo y me parece muy bien. Pero quita demasiado protagonismo a lo que realmente venimos a ver, los animatrónicos. Que si bien es cierto que los animatrónicos se ven increíblemente bien, eso hay que dárselo a la película, tanto en la primera como en la segunda, el diseño de los animatrónicos es totalmente genial. Creo que han virado la saga hacia una película de terror bastante genérica. Hasta el punto de que la película de Nicolas Cage, parodia entre comillas de Five Nights at Freddy's, me parece mejor que esta secuela de Five Nights at Freddy's, que sí que tiene las licencias oficiales. Es que es lo que os digo, no transmite esa sensación de agobio, sino que simplemente es como, no sé, una película de terror en el que pues hay unos monstruos por ahí que te pueden matar, pero también te pueden no matar. Creo que la trama intenta ser como muy concreta, que meterte giros de la trama y hacerte sentir una sensación que en ningún momento tienes. El giro de la trama se ve venir desde prácticamente el minuto 20 de la película, porque en el momento que presentan una cosa ya dices tú, vale, esto ya, o sea, la historia va a ser esta. Y efectivamente es ese. Y creo que pierde un poco el factor sorpresa, porque en la primera aún se jugaba un poco con el origen desconocido de los niños, a lo mejor no tenías muy claro quién podía ser el malo. En esta se ve venir desde el principio, todo es demasiado sencilla, demasiado fácil de leer y creo que pierde muchísimo potencial de lo que podía ser la saga principal. Y creo que pasa lo mismo que con la última de Expediente Warren, que últimamente, y desde que vi un vídeo de Álvaro Wasabi hablando de eso, del efecto Dragon Ball, es algo de lo que adolecen muchas franquicias. Pero claro, en Expediente Warren te pasa en la película que cierra tu franquicia. En Fast and Furious te está pasando en la última película de la franquicia. Cuando ya te pasa en la segunda película, es una muy mala señal y una señal equívoca de que algo estás haciendo mal. Sin entrar en spoilers, creo que intenta tirar de nostalgia, que claro, nostalgia de una película que salió hace 2 años es muy complicado. Y si bien hay muchas referencias a lo que es la saga en general y referencias al fandom de Five Nights at Freddy's, que también tienes que estar como muy metido en el fandom para entender ciertas cosas, cosa que no me parece mal. A última hora hoy es una película hecha para fans de un juego, que tenga referencias al fandom no me parece nada mal, pero es lo que os digo, creo que se pierde un montón. Intenta hacer una épica, hay una escena que literalmente, o sea, podría ser Avengers, súper absurda, que no tiene totalmente ningún sentido. Y ya sé que es una película de animatrónicos que no tiene que tener sentido, pero lo que funciona en los universos de ficción es que tú estableces unas normas. Y voy a volver a hacer referencia a Dragon Ball. Cuando en Dragon Ball te dicen que si una persona muere solo va a poder resucitar una vez y Goku vuelve a morir en la saga de Cell, realmente te da pena la muerte de Goku porque dices, no puede volver. Funciona y te da pena porque va en forma a las normas que te han establecido previamente. Tú te lo crees, igual que te crees que pueden lanzar un Kamehameha, que pueden transformarse en Super Saiyan. Eso funciona porque va en torno a las reglas que te han dictado y te han dicho esto existe y esto es así. ¿Qué pasa cuando ya empiezan a tener deseos ilimitados, empieza a resucitar todo el mundo? Pues que realmente te da igual lo que pase. Pues Five Nights at Freddy's pasa exactamente lo mismo, pero no en ese sentido, sino que en la primera película establece una serie de normas,
una serie de cosas que funcionan porque te explican que es así, y en la segunda película pues va en contra de lo que ha establecido previamente, haciendo que sea pues dentro de la verosimilitud que puede tener esa historia en ese mundo, hace que pierda un poco de credibilidad lo que pasa en la primera película o lo que pasa en esta. Es como, entonces, ¿con qué nos quedamos? Esto es así, esto es asá, y cuando ya hay problemas de congruencias en una saga de 2 películas, vas mal, sinceramente. Sino que se lo pregunten a Zack Snyder. Creo que tenían una muy buena base y creo que siempre puede haber un equilibrio entre estar encerrados en una sola localización y el mundo exterior. En Five Nights at Freddy's funciona muy bien porque es lo que os digo, la pizzería es un elemento recurrente. Ves cómo transcurren las noches, ves cómo funciona la pizzería. Aquí te meten unas escenas sueltas, te presentan unos personajes que realmente tampoco te los presentan muy bien. O sea, sí que es verdad que hay uno que es sobre el que gira la trama que sí que te lo explican, pero esto es un poco absurdo, tiene como cosas que te tienes que creer que funcionan así porque patata, realmente. Y sé que es una saga de animatrónicos poseídos por niños muertos y que el factor credibilidad no es algo que influya o que sea totalmente necesario. Pero es a lo que voy. Cuando no es coherente con las propias normas que ha establecido él en su universo, a mí me chirría. Si bien es cierto que a lo mejor la película aburrida no es, o sea, de hecho se me ha hecho muy corta, y quizás a lo mejor es por eso, que ha sido muy corta y no ha tenido tiempo de desarrollarlo todo. Pero creo que es una película... no sé, yo realmente con la primera sí que salí como súper satisfecho, súper contento. Y es verdad que no me la había vuelto a ver, me la vi ayer, antes del estreno. Y sigo manteniendo lo que dije en su momento, me parece una película bastante buena, tiene su momento de terror, su momento de comedia, sabe encontrar muy bien su punto, sabe cuál es su público y funciona muy bien como película. Aunque no conozcas la saga, es una película que te puede llegar a entretener. Aquí realmente el conocer la saga juega en tu contra. Porque hay muchos giros de la trama que te ves venir, muchas cosas que no te acabas de creer porque no sabes muy bien cómo funcionan o porque en los juegos no funcionan así. Y bueno, sí es verdad que tiene esos momentos de nostalgia de decir, yo entendí esa referencia como el Capitán América, pero creo que en general es una película que pues, totalmente esquipeable. Si bien es cierto que ahora la película ha bajado a un 11 en Rotten Tomato y que creo que tiene un 88% de la audiencia, lo cual, oye, yo no digo que la película sea buenísima o sea malísima, porque al final esta es mi opinión, y yo personalmente creo que sí es tan mala como dicen. No es una película que funcione para mí, y ya os digo que entiendo que una adaptación de 2 horas de un tío encerrado en una habitación evitando robots se puede hacer un rollo, porque la verdad ciertamente es un coñazo. Creo que habría que encontrar un término medio que funcionase bien y que se entendiese dentro del universo de Five Nights at Freddy's. Si bien es cierto que los personajes que introducen, bueno, que introdujeron en la primera película, siguen funcionando muy bien, creo que las tramas de los personajes dejan de interesar un poco, y la trama un poco, la evolución de los personajes, al menos de unos personajes, digamos que copia una película cuyo protagonista también tiene una hija y es un asesino. Y también sale Matthew Lillard y el personaje que introducen en esta película también sale. Creo que el argumento de la última peli de Scream y de Five Nights at Freddy's no está tan lejos de ser igual. Creo que ya os he dicho, y como resumen final, creo que partiendo de un universo tan único, con tanto lore, con tantos personajes, con tantas posibilidades, han acabado haciendo una película genérica de terror, y para mí sí que se merece esa crítica. No sé qué os ha parecido a vosotros, dejádmelo en comentarios, vuestra opinión acerca de la película, por qué creéis que tengo razón, si creéis que la tengo, o por qué creéis que estaré equivocado, y os estaré leyendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.